así que testimonio que lográbamos ahí. Bueno, ya está con nosotros aquí en el estudio de Equipo de Noticias el vicegobernador de la provincia, el doctor Pedro Bralear Pocar, representante de otro de los poderes del Estado que estuvo en esa mesa central. Recién lo despedíamos al doctor Rey Vázquez, presidente del Superior Tribunal de Justicia, firmando este compromiso para pensar una Corrientes hacia el 2030. ¿Cómo le va? Bienvenido, muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Gracias. Bueno, recién Rey Vázquez destacaba la posibilidad y lo importante de haberse sentado en la mesa como una cuestión de institucionalidad que se fortalece, ¿no? Como el compromiso de todos de poder pensar una Corrientes a largo plazo. Y creo que Marcelo le decía, cuando las urgencias apremian, cuando el día a día es lo que nos hace tener distintas necesidades, ¿cómo contrastar esto con esta idea de proyectar a futuro? Sí, lo que pasa es que hay una cosa desde mi punto de Ujú. vista, cuando una provincia quiere generar inversiones, ya sean propias o de afuera, para mí tiene que ofrecer tres cuestiones fundamentales. Primero, tener la materia prima. Corrientes la tiene. Sí. Tenemos madera, tenemos ganadería de alta calidad, tenemos arroz, tenemos horticultura, tenemos un montón de productos nuevos. En el ámbito del turismo tenemos bellezas naturales que son únicas en el país. En segundo lugar, tener una baja alícuota de impuestos. Y Corrientes tiene dentro de los impuestos la alícuota más baja de la Argentina y además tiene un régimen muy especial de otorgar beneficios a quienes quieran invertir. Y en tercer lugar, ofrecer seguridad jurídica. Seguridad jurídica, de modo tal que el que invierte en la provincia sabe que en un eventual conflicto que pueda tener, cuenta con una justicia absolutamente independiente y eficiente. Por eso creo que ese día estaba perfectamente sintetizado lo que significa un acuerdo, que es un acuerdo de políticas públicas, de políticas de Estado. Por supuesto, el gobernador, como líder institucional de la provincia, siendo el Poder Ejecutivo el que impulsa este proyecto. El Poder Legislativo, que en el caso del vicegobernador tiene una relación muy importante con la sociedad civil a través del Consejo para el Crecimiento Económico y Desarrollo Social. Por eso fue el presidente de una de las microrregiones quien hizo uso de la palabra en primer término. Eh, y, y finalmente el presidente del Superior Tribunal de Justicia que representa esto que trataba de expresar recién. Ujú. Pero porque, a ver, materia prima tenemos, seguridad jurídica, se puede decir que es una provincia que tiene dentro de sus activos seguridad jurídica, un régimen tributario de promoción a la inversión también. ¿Por qué Corrientes es pobre y forma parte de este norte tan pobre que tiene el país? No, yo creo que acá hay en algún momento las cosas se dieron de una manera eh, determinada en la Argentina que tuvo que ver con decisiones. Yo no hago cargo a ningún gobierno en particular, pero el centralismo postergó enormemente, sobre todo al norte argentino. Cuando en algún momento acá se tomó la decisión del desarrollo de la industria metalmecánica, allá por fines de la década del 50, comienzo del 60, fueron decisiones del Poder Central las que dijeron, las fábricas se instalan en Córdoba, o se instalan en Rosario, o se instalan a 20 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, ¿no es cierto? Postergando al norte, que el norte es la Argentina histórica. Por eso yo creo que es muy importante lo que se está haciendo ahora de tratar de concretar una agenda común entre los gobernadores del Norte Grande. El gobernador Valdés posiblemente ha sido el que más ha impulsado esto desde un principio, el Parlamento del Norte Grande, ¿no es cierto? Y trabajar en común, porque siempre digo, podemos tener ideas diferentes, y las tenemos, sin duda, pero tenemos problemas comunes. Y entonces los gobiernos provinciales nos debemos a nuestros electores y llega el momento en que tenemos que dejar de lado las diferencias y trabajar sobre aquellos problemas que nos afectan a todos. Doctor, usted sabe que este es el mayor problema que hay. Del Norte Grande venimos hablando desde hace muchos años. Llegado el turno electoral, ya volvemos cada uno atendiendo el juego propio, no interno. Sí, pero en este momento se está dando algo muy interesante. Y es que ya ha habido, por ejemplo, un par de propuestas hechas ante el Congreso de la Nación, llevado adelante por legisladores del Norte Grande,
con el acuerdo de todas todos. las identidades políticas. De todos, exactamente. El otro día le tocó a algunos legisladores correntinos, como senador Brear, tener que exponer en la comisión de la Cámara de Diputados de la Nación. Y él llevaba la posición del Norte Grande, no solamente la posición de Corrientes. Porque como digo, si hablamos de gas natural, ¿no es cierto?, son obras que las provincias no podemos pagar. Si bien Corrientes hizo un gran esfuerzo y logró tener gas a partir de un viejo gasoducto en las comunidades del sur, pero la gran solución, fijémonos a Misiones, por ejemplo, tiene que desarrollarse el gasoducto del norte que necesariamente va a tener que pasar por Corrientes. Son provincias que no las puede pagar, son obras que no las puede pagar ni Corrientes, ni Chaco, ni Formosa, ni Misiones, ni Salta. Sí hay que coincidir en que el presupuesto nacional preste conformidad a ese tipo de inversiones. De modo que este presupuesto, este proyecto, este pacto que aprobaron puede quedar en un manual de buenas intenciones si de pronto esto no es acompañado por políticas macroeconómicas que den estabilidad económica a la Argentina, créditos blandos, más allá de los esfuerzos que haga la provincia, pero créditos en general, créditos blandos, en serio. Por ejemplo, ahora en el presupuesto nos incorporó el ensanchamiento de la Ruta 12 que pasa por Empedrado hasta Saladas, una obra chica, digamos. O sea, esto como para mostrarle cuál es la idea de provincia, de la dirigencia política en general a un probable inversor es muy interesante, pero digamos, llegar a ciertos objetivos de desarrollo que todos aguardamos depende de las condiciones generales del país. Sin dudas, pero es que justamente, Cristina, eso que vos señalás con mucha corrección, es también lo que contribuye a que los gobiernos provinciales, sobre todo los que son del oficialismo nacional, tengan que dejar de lado un poco sus posturas y saber que van a tener que rendir cuenta a sus electores. Porque el contexto nacional está complicado, eso lo sabemos todos. Acá hay un componente central que le está complicando la vida a la gente, que es la inflación, y que lamentablemente sigue siendo muy alta. El índice del mes pasado fue otra vez arriba de 6 puntos. Pequeña disminución con respecto al mes anterior, pero sigue siendo altísimo, sobre todo en el rubro alimento, que es lo más complicado, ¿no? Entonces, todo ese contexto obliga a que se trabaje de común acuerdo. Y esto, yo quiero citar algo al principio. Cuando empezamos con estas reuniones, sobre todo en la parte del Poder Legislativo, y hay una comisión ejecutiva Pero, que están... te interrumpo, que te iba a pedir justamente, creo que para que la gente entienda y para hacer un poco de docencia de la historia, pero no contás un poco la historia y la evolución de cómo surgió esto desde la reforma constitucional. Vos lo empezaste en tu primera etapa de vicegobernador y cómo funciona, porque no todos sabemos en realidad todo lo que se hizo. En la reforma de 2007 se puso en las cláusulas transitorias lo que se llama el Pacto Correntino de Crecimiento, que es la decisión de establecer una planificación a largo plazo con metas a corto, mediano y largo plazo. Después eso se le dio forma con una ley que establece el sistema provincial de planificación, lo encabeza el gobernador y el Poder Ejecutivo, que hacen fundamentalmente la parte técnica y la parte de ejecución, nada menos. Y se crea el Consejo para el Crecimiento Económico y Desarrollo Social, que lo preside el vicegobernador y que está integrado en su totalidad por representantes de la sociedad civil. Por eso yo destaqué, Tito, que el día martes habló en primer término el presidente de la microrregión que tiene sede en Paso de los Libres. O sea, la sociedad civil viene trabajando en esto desde desde 2012. ¿El 2012? Y la gran satisfacción que tuvimos todos es que yo este año, en los meses que llevo trabajando en la vicegobernación, ya me reuní con todas las microrregiones de distintas partes de la provincia. Y todos los integrantes de las distintas comisiones afirman que las metas se han cumplido en un porcentaje cercano al 80%, lo que es muy alto, pero eso no lo dice el gobierno, lo dice la sociedad civil, lo dicen los representantes de
de la sociedad. Entonces, eso es lo que creo que tiene un enorme valor. Hablando de esta cuestión de cómo ir viendo que las metas se cumplan. Yo creo que cuando hablábamos con la red decía, es interesante que la sociedad civil participe, pero la sociedad también en algún punto dice, bueno, pero si esa participación en definitivo queda en la nada, yo ya no participo más. Claro, por eso es fundamental. ¿Hay un observatorio que va a institucionalizar eso del cumplimiento de metas? Sí, por eso yo destacaba esto, que la propia gente dijo que se cumplió en un 80%, porque ¿cuál es la conclusión de eso? Lo que señala es de que la gente sabe que no estuvo perdiendo su tiempo. Sí. Y el gobernador anunció también este observatorio de políticas públicas que va a estar integrado por académicos, por representantes. Corrientes tiene una oferta educativa de primerísimo nivel. Y yo la reflexión que hago es, cuando un gobierno le da herramientas a la sociedad para que lo controle, porque esto es darle herramientas a la sociedad para que siga controlando al gobierno. Y bueno, evidentemente es un gobierno que tiene la absoluta tranquilidad de que está haciendo las cosas lo mejor posible. De los objetivos que se plantean, a diferencia de los que se han cumplido, ¿cuáles son los más determinantes? Se podrían plantear o enumerar algunos, porque es un documento larguísimo, pero sí. Para decir, bueno, al 2030 aspiramos que Corrientes tenga, o sea, ¿de qué manera? Yo creo que si analizamos desde 2013 que se firmó el primer pacto hasta hoy, hay cosas donde hay una evolución indudable. Por ejemplo, se empezó con las políticas de parques industriales que básicamente atienden la forestoindustria. Sí. Había 12 en ese momento, hoy hay 15. El tema del turismo, desde aquel tiempo hasta hoy tenemos nuevamente un parque, ahora tenemos un parque nacional, el segundo en Corrientes y un parque provincial, sí, que hace una oferta de naturaleza de más de 500.000 hectáreas. Corrientes hoy es un ejemplo en el mundo y es destacada en el mundo como preserva y cuida sus humedales y las especies de fauna y de flora que tiene. Y es un ejemplo en materia de recuperación de especies extintas y de salvataje de especies en vía de extinción. Entonces, todo eso es lo que se va dando. Y obras de infraestructura son absolutamente necesarias. Lo que vos mencionabas del tramo de la Ruta 12, de Corrientes a Salada, es imprescindible. Como es imprescindible la continuación que fue planteado ayer de la Ruta 14, que siga siendo autopista desde Paso de los Ríos hasta Posada. Pero eso no solamente le sirve a Corrientes, le sirve a Misiones. Si hablamos, Misiones tiene una situación geográfica que para poder acceder a una serie de obras de infraestructura necesita de Corrientes, sí, por la ubicación que tiene, como el gasoducto, como eventualmente el ferrocarril que se está recuperando, el Urquiza-Carga, sobre la costa del Uruguay, como el tema de esto que mencionábamos recién, de la autopista, etcétera. Es decir, hay que empezar a pensar, es decir, se está pensando, hay que consolidar el pensamiento en términos de región, sí, en términos de región, porque los problemas no son solamente de las provincias y cometeríamos un enorme error si solamente nos fijamos en nuestra realidad fronteras adentro. Pero además yo quiero señalar algo. El desarrollo del Norte Grande es fundamental para la Argentina. Y en eso vos conocés muy bien, Tito. Ha cambiado completamente el sentido de la circulación comercial. El océano Atlántico dejó de ser el gran océano del comercio que fue pasado al océano Pacífico. Entonces todos los países que tenemos que necesariamente, por eso que el puente General Belgrano y la avenida 3 de Abril es un corredor bioceánico, o todo el mundo no sabemos la cantidad de camiones que pasan por día por el corazón de nuestra ciudad. Y los puentes que todavía nos faltan, yo te iba a preguntar en relación a lo que decía Marcelo recién, porque esto del Norte Grande tiene una historia larga, pero tengo para mí que hace 2 años que realmente es increíble cómo sí, está funcionando por primera vez, sí, realmente, y vos que lo vivís de adentro con políticos de distinto origen. La pregunta es, el microclima que se vive en las reuniones de gobernadores, de vicegobernadores, ahora del Parlamento, ¿es tan bueno como parece de afuera? Sí, porque hablamos de cosas que son comunes. Fíjate vos, al principio insertaron un tema de fuerte contenido político. Y yo le dije a una de las personas que impulsó esto, no pongan estos temas. Y me dijo, tenés razón, vamos a consolidar el espacio. El otro día hablábamos en la reunión acá en Corrientes de vicegobernadores.
Los temas que le afectan a Tucumán, a Salta, son las mismas cosas que nos afectan a nosotros, donde todos estamos haciendo un esfuerzo enorme. Y yo te pongo un ejemplo que lo conversamos allí. Vos sabés que es muy común en nuestras provincias, en todas, hacer festivales. Festival del guiso, festival del sombrero de paja, festival de esto, que son esfuerzos que hace cada comunidad para atraer turismo, ¿no es cierto? Y es un gran esfuerzo. Y muchas veces se le pide a los legisladores nacionales que declaren una fecha especial. Y esto ha traído a consecuencia que muchas veces algunos medios de prensa porteños se burlan de esto. Miren que gasta el tiempo. No está pensando que detrás de eso está el esfuerzo de una comunidad correntina o jujeña o salteña que quiere llamar la atención del país. Y estas son las cosas que tenemos que trabajar en común. Por eso te digo, vuelvo a lo del principio, podemos tener pensamientos y tendencias políticas distintas, pero tenemos problemas comunes. Y eso es lo que nos está nucleando. Y esto va a servir porque está en el Pacto Correntino del Crecimiento, pero también en el Norte Grande para la proyección internacional de todas las provincias del Norte Grande. El viaje a Estados Unidos el otro día, el que hace el gobernador de Corrientes ahora a España. Realmente tenemos posibilidad de insertarnos. Por supuesto, fíjate vos, la última vez que el gobernador viajó trajo como consecuencia la inversión del mayor aserradero del país en Gobernador Virasoro, capitales austríacos. Entonces, la posibilidad de puertos cuando visitó Letonia. Entonces, eso es lo que hay que trabajar. Pero lo que puede venir acá, también se pueden ofrecer beneficios en el tema turismo. El Iberá está necesariamente ligado con lo que son las visitas a Iguazú, pero también con el estero, nunca me acuerdo el nombre, de Formosa, que es un humedal más chico pero muy lindo, ¿No o con el Impenetrable? el humedal, el estero La Estrella. Es decir, todo hay que trabajar en forma de circuito, esto nos sirve a todos. Doctor, pero hay una cuestión, y lo tuvimos la suerte de hablar esta semana con gente de Loreto, hay una mentalidad que también no solo debe nacer del Estado. Por supuesto, pero la gente está haciendo un esfuerzo. ¿Sí? La gente está haciendo un esfuerzo enorme. Concepción es un ejemplo. Es un ejemplo, no es el único, es un ejemplo de cómo el poblador del lugar se está cada vez más mentalizado, porque el turista, lo que vos tenés que ofrecerle, no son grandes lujos, sino cosas buenas. Es decir, si para en un lugar que es sencillo, bueno, pero que tenga sábanas limpias, sanitarios decentes y un buen desayuno. Y que tenga un guía que le ponga cariño cuando lo lleva a mostrarle las bellezas naturales. Y que haya buena señalización turística, sí, por supuesto, también. Por supuesto. Eso sí, hay que actualizar. ¿Está a cargo del Ejecutivo? No, creo que el gobernador no viajó todavía, pero entiendo que viaja en estos días, sí. ¿Por cuánto tiempo? Creo que no sé, no le pregunté verdaderamente, creo que es un plazo de una semana más o menos, pero creo que hay muy buenas expectativas sobre las posibilidades de inversión que pueden venir. El otro día estuvo en una reunión un amigo mío que es un hombre que conoce mucho de finanzas y dijo una cosa que me quedó grabada, ¿no? En el mundo hay dinero, hay mucho dinero en el mundo. Tenemos que lograr que venga en forma de turismo, que venga en forma de inversiones, que lo vengan a gastar acá. Vicegobernador, gracias por la visita. No, gracias a ustedes, como siempre. Bueno, vicegobernador, el doctor Pedro Bragliar Pocar, que quedará a cargo del Ejecutivo por una semana. Recordemos que está previsto en marzo un viaje del gobernador a España, ¿no? A España, exactamente, a España. Y como lo decía recién el doctor Pedro Bragliar Pocar, tiene que ver con cuestiones vinculadas a la búsqueda de inversores hacia el futuro. Bueno, Día de la Madre. A ver, preguntábamos al principio, ¿más austero, menos austero?